Mis queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Les saluda a su hermano en Cristo, el apologista católico Elmer Arana, desde Boston, en el estado de Massachusetts. Espero que todos estén muy bien, que sus respectivas familias también estén muy bien y que la misericordia del Señor pues nunca les falte. Así que un saludo a todos los que se van a conectar. Hace un par de días tuve un compartir con una hermanita separada acerca de lo que es la confesión de pecados, el sacramento de la penitencia o bien el sacramento de la reconciliación. Así que hoy voy a tener una pequeña enseñanza corta, pero tal vez un complemento a lo que pues compartimos con la hermana hace 2 días, y que esto pues quizás va a llegar a más personas, porque pues yo sé que Facebook es una plataforma pues grande y aquí pues se comparte y se llega a miles de personas, ¿verdad? Así que por allá también a YouTube, creo que solo mi canal pasamos las 500 vistas, y pues entre todas las plataformas yo pienso que ya llegamos a unas 3000 vistas. O sea, pues es llegar a más personas, ¿verdad? Así que mis hermanos, que Dios les bendiga siempre, y pues acompáñenme en esta corta enseñanza que vamos a tener hoy acerca de el sacramento de la sanación. Vamos a tomar Juan capítulo 20, del versículo 20 al 23. Vamos a empezar quizás desde el 19. Dice: les dijo, la paz esté con vosotros. Jesucristo, ¿verdad? Esto es después de la reconciliación, o sea, pues después de la resurrección. Después de la resurrección, Jesucristo se le presenta a los discípulos, apóstoles y discípulos, y les dijo, la paz esté con vosotros. El 20, dicho esto, les mostró las manos, el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. 21, Él les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. 22, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. 23, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quien no le liberen de sus pecados quedarán atados. Entonces, como vemos, aquí está el gran mandato de Cristo, la institución del sacramento de la penitencia, el sacramento de la sanación o el sacramento de la reconciliación. Tiene muchos, pero muchos nombres este sacramento. Lo cierto es de que Jesucristo dice, así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Jesucristo entonces es como un enviado del Padre. Y Jesucristo envía a sus apóstoles, por eso en la gran misión, antes de la ascensión al cielo, allá por Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, vayan pues y hagan que todas las gentes sean mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles lo que yo les he enseñado a ustedes. Esta es la misión antes de Jesucristo subir a los cielos. Entonces, como vemos en el texto de Juan 20, Jesús nos habla específicamente del pecado. No se habla de atar y desatar en una manera amplia como en el texto de San Mateo capítulo 16, versículo 19, donde Jesucristo le dice a Pedro, yo a mí te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En el 19 le dice, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bueno, aquí es algo totalmente distinto, ¿verdad? Aquí Jesús se refiere muy directamente al perdón de los pecados. Y este es un pasaje de gran solemnidad. Son las primeras palabras del resucitado a sus apóstoles en congregación. Son las primeras palabras de Jesús a sus discípulos después de la redención. Jesús establece un paralelismo entre la misión que le encomienda el Padre a él y la que él les encomienda a sus discípulos. El Padre le dio una misión, la redención. Jesús la cumplió a cabalidad, y ahora él envía a sus escogidos para mantener el ministerio con una misión nueva, ser los administradores de la consecuencia de la redención, del perdón de los pecados. Pero, ¿por qué? Misterio
arcano que solo Jesús, su Padre y el Espíritu Santo conocen y que a nosotros no nos corresponde entonces enjuiciar, sino creer a través de la fe. Quiero hacer énfasis en algo, y es de que en la Biblia, en toda la Escritura, nosotros vemos que Dios sopla únicamente 2 veces. Y si no me equivoco, en el texto de Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando, bueno, lo vamos a confirmar para asegurarnos bien de que no estamos dando mal una cita bíblica. Permítame. Génesis 2:7. Ok, por aquí lo tengo entonces, Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice lo siguiente. Déjame ver. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Entonces Dios sopla vida en la creación, o sea, en la criatura de ese barro Dios sopla y da vida, da el espíritu, da la gracia. Entonces la otra cita bíblica donde Dios sopla es después de la resurrección en San Juan capítulo 20, versículo 22. Y sopló y le dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán sin perdonar. Entonces vemos que en estos 2 versículos bíblicos, los únicos 2 versículos que Dios sopla su Santo Espíritu. Entonces, para afirmar este poder, les da solamente el Espíritu Santo, no para la misión de la iglesia carismática como el Pentecostés, sino que es una unción especial para impartir este ministerio que es dado solo a los apóstoles, no a la congregación de los seguidores de Jesús. Este soplo del Espíritu sobre los apóstoles hay que relacionarlo con el soplo del Padre en Génesis capítulo 2, versículo 7. Aquí lo tengo, donde le da la infusión de vida a Adán. Aquí Jesús infunde vida nueva al darle poder a la iglesia naciente de perdonar al pecador en muerte espiritual y darle la vida nueva en Cristo, merecida en la cruz del Calvario. Entonces, nuevamente, 2 veces Dios sopla, da el soplo de vida, da el Espíritu Santo, Génesis 2:7, en Juan capítulo 20, versículo 22, que es exclusivamente para dar la misión de la iglesia, o sea, el soplo divino que estos hombres pueden ministrar el sacramento de la reconciliación. Entonces vemos que hermanos de otras denominaciones interpretan que Jesús aquí, cuando habla de perdón de los pecados, se refiere a una predicación de arrepentimiento, y establece un paralelismo con Lucas 24, 46, 47. Pero realmente sería absurdo pensar que Jesús le da este poder a apóstoles de forma tan solemne cuando ya lo había dado anteriormente. Tampoco se refiere Jesús a la intención de que si perdonamos se nos perdona, como lo dijo en el Padre Nuestro. Pues aquí no se habla del perdón de los apóstoles, sino de un perdón administrado por ellos, y que no implica perdón automático de ellos. Hay que predicar el arrepentimiento de los pecados, pero esta predicación es absolutamente diferente del perdón en sí. Este es el texto básico de la iglesia, se ha apoyado en los siglos para perdonar los pecados. Base más que evangélica y más clara que muchos de todos los textos en común. Pero este perdón no se extinguió con los apóstoles, como no se extinguió el mandato de predicar y bautizar al morir los apóstoles, sino continúan los sucesores hasta el día en que Jesús regrese a entregar el reino al Padre y ya no exista más pecado, porque su autor ya ha sido aniquilado, o sea pues el diablo. Así que por eso es importante la sucesión apostólica de la iglesia. Todos en la iglesia, todos los ministros, todos los obispos son un legítimo sucesor apostólico. Entonces por eso es importante la sucesión apostólica de la iglesia. Un pastor en la iglesia, un obispo de la iglesia que es legítimo pastor, como dice Hechos 20:28, que los obispos están puestos en la iglesia por el Espíritu Santo para pastorear
para pastorear la iglesia de Dios que Él mismo compró con la sangre de su propio Hijo. Entonces, este texto de Hechos 20:28 es claro y tajante. Los legítimos pastores de la iglesia de Cristo son los obispos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el ministerio apostólico. El ministerio apostólico es muy claro en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, y también en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20, que lo vamos a leer hoy para que nos quede bien clarito que el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, nos habla de que ellos son los ministros de la gracia, los ministros que nos reconcilian con Dios, los ministros de la reconciliación. Entonces Pablo deja claro que el ministerio apostólico de Cristo, ellos están puestos entonces como ministros para reconciliarnos. Y nos hace una exhortación para que nos reconciliemos con Dios. Entonces vamos a empezar con 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Dice: así es preciso que los hombres nos miren como a siervos de Cristo y distribuidores de los misterios de Dios. Aquí está muy claro. El apóstol habla de los misterios de Dios. Entonces los sacramentos que son pues los que nos dan la gracia santificante son distribuidos por los ministros de Dios. Y estos son los que distribuyen entonces los misterios de Dios. Tito capítulo 1 versículo 7 dice: porque el obispo ha de ser irreprochable como que es dispensador de Dios, no arrogante, no colérico, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de vil vagancia. La confesión tiene una dimensión espiritual que se escapa a los que tienen los ojos abiertos a la realidad del Espíritu. Y es que la experiencia de la gracia, somos imagen y semejanza de Dios en nuestro espíritu, que es lo que tenemos semejante a Él. Nuestro espíritu vive por la gracia, y es la gracia lo que nos da la santidad, por la cual hacemos patente nuestra filiación divina, como decían los padres de la iglesia. Miren, este texto me gusta. Lo que los padres de la iglesia decían realmente, pues, que nosotros decía que lo que Dios es por naturaleza en el hombre, lo es por la gracia. O sea, pues nosotros somos semejantes a Dios por la gracia santificante. ¿Y dónde obtenemos la gracia santificante? La tomamos a través de los sacramentos. Por eso los sacramentos son medios de salvación. ¿Por qué? Porque nos dan la gracia santificante. Si nosotros nos mantenemos en esa gracia santificante hasta el fin, como dice Mateo 24:13, pues alcanzaremos la salvación. Entonces, muy bonito el dicho, porque dicen los padres de la iglesia: lo que en Dios es por naturaleza, en el hombre lo es por la gracia. O sea, pues nosotros somos semejantes a Dios, pero en la gracia. O sea, pues la gracia, por eso es importante la gracia. Hablaba en la mañana, tenía un debate con un pastor por ahí que me hablaba de Hechos 6:8, donde también habla de gracia. Una gracia que Esteban, el primer protomártir, era pleno de gracia, dice. Y él dice que entonces que es la misma gracia que tenía la Santísima Virgen María, que nos habla Lucas capítulo 1 versículo 28. Pero aquí hay un error grave, porque en el griego, que es el original con que se escribe la Biblia, Hechos 6:8, que dice que obró milagros y estaba lleno de gracia Esteban. Esa gracia no era eterna, o sea, pues no era desde antes, desde ahora y para siempre, como estaba la Virgen María. Y el término griego que utiliza ahí es heres pleres, o sea, es algo totalmente diferente, que es pleno de gracia. Y esto es lo que tenía Esteban. Sin embargo, el evangelista Lucas en el griego utiliza para Lucas 1:28 la palabra keharitomene, que es repleto de gracia, y es una gracia que María está rebosante, y no por voluntad propia de ella, sino por voluntad divina. Y dice que esta gracia es desde siempre, por siempre y para siempre. Entonces son términos totalmente diferentes. Por eso los hermanos separados se confunden, porque cuando hacen la traducción al castellano, pues se van a dar cuenta que el significado es totalmente diferente. Entonces, la gracia es la que nos mantiene pues en la santidad, ¿verdad? O sea, pues nosotros somos semejantes a Dios por la gracia santificante que nos dan los sacramentos. Por eso la iglesia misma es medio
de salvación. Y el pecado entonces destruye la vida espiritual. Desde el momento en que perdemos la gracia, podemos decir que el pecado es la muerte del espíritu, la vaciedad del hombre, la nada del espiritual. Esto nos lleva pues a Adán barro. O sea pues, realmente nosotros nos debemos de mantener en gracia, pero podemos ser Adán pero antes del pecado. Igual que con Jesucristo, que es el nuevo Adán, pero a través de la gracia que él siempre tenía. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de mantener, porque cuando Adán fue criado tenía pues una forma humana. Era humano, pero no tenía vida. Y dice la Santa Palabra que el Elohim, o sea, el Dios, sopló aliento de vida y Adán vivió y reconoció la maravilla que Dios le había dado. Y con este soplo de vida entró el Espíritu Santo, que es la palabra que utiliza para espíritu es Rúa. Y con el Espíritu, entonces, la gracia. Y esto es lo que nos dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Y ya luego, pues, nos vamos a Juan capítulo 20, versículo 22. Y vemos otra vez el soplo de vida. ¿Qué sopla Jesucristo? Y sopló sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Como mi Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Entonces, aquí está la potestad que Jesucristo da a los apóstoles de perdonar pecados. Génesis capítulo 2, versículo 7, que ya leímos de la Biblia y que hemos visto, dice que entonces el Señor Dios formó al hombre con polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida y existió el hombre con aliento de vida. Esto es, pues, tiene mucha relación y como ya dije, 2 veces aparece únicamente soplando Dios el Espíritu, tanto en la creación, Génesis 2:7, como en Juan capítulo 20, versículo 22. El Señor Dios, entonces, sopla 2 veces en toda la historia de la salvación. La primera en el día de la creación del hombre, que ya vimos, y la segunda la tarde de la resurrección, en Juan capítulo 20, versículo 22. Nos dice la cita bíblica, Juan capítulo 20, versículo 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes se los retengan les quedarán sin perdonar. Es muy significativo que el Señor sople 2 veces sobre el hombre y en ambos casos da el Espíritu Santo. ¿Qué consecuencia trajo el primero de estos soplos? Ya vemos, la vida y la gracia. Eso mismo, hermano, es lo que da Jesús por medio de su soplo divino a su iglesia para ministrar. Es por eso por lo que dijo, así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Es un verdadero envío el que Jesús da a su iglesia para dar la vida de la gracia en la confesión de pecados. O sea, pues, en el sacramento de la reconciliación. El objeto y el fin del cristiano, al igual que Israel, es la santificación. Somos llamados a ser una nación santa. Nosotros somos llamados a ser santos porque el Señor a que servimos, que es un Dios, también es santo. Así que nuestras transgresiones nos hacen perder la santidad y el fin de la confesión no es solo el perdón de los pecados, es llevarnos a la reconciliación con Dios y restablecer la santidad que adquirimos el día de nuestro bautismo. Por medio de la gracia, cada confesión es un nuevo nacimiento, pues somos restaurados a la condición de hijos de Dios. El sacramento de la confesión no solo perdona los pecados, este sacramento sana y libera. Es por esto, por lo que el catecismo de la iglesia incluye el sacramento de la confesión entre los sacramentos de sanación. Fíjese, el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la penitencia, como usted le quiera llamar, también es llamado sacramento de la sanación. En la confesión no solo somos sanados espiritualmente, también somos sanados de las enfermedades que tienen su origen en el pecado. En el sacramento de la confesión también somos liberados poderosamente de ataduras y acciones del enemigo, pues de estos ataques a la santidad, ¿verdad? O sea, pues a la caída de la gracia. Y cuando pecamos, ya dijimos que muere el alma a la gracia en la confesión, y por el poder de Jesús no solo se perdonan los pecados, también se da la vida de la gracia. Y es un nuevo nacimiento del alma muerta por el pecado a la vida por el soplo de la gracia. Qué poco entonces conocemos y valoramos este poderoso medio de vida dejado en las manos débiles de la iglesia. Recordemos pues que los apóstoles eran
hombres comunes como nosotros, hombres pecadores. Pero Jesucristo le dio autoridad a ellos para perdonar los pecados. Y el sacerdote nos perdona nuestros pecados en la persona de Cristo. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Esto debemos de tenerlo pues nosotros muy, muy claro. Pero vamos a ver un poquito del precedente bíblico del sacramento de sanación. O el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la penitencia, como usted lo quiera llamar. El pueblo de Israel era un pueblo que conocía que su Dios era un Dios misericordioso. Y así nos dice Éxodo capítulo 34, versículos del 6 al 7. Sin embargo, instituyó liturgias externas para tener la seguridad del perdón que sabía su Dios otorgaba. Así vemos en el libro de Levítico. Levítico capítulo 4, versículos 27 al 31. Dice que si un hombre cualquiera del pueblo peca por inadvertencia haciendo algo prohibido por Yahvé, volviéndose culpable, en cuanto se le indique el pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra sin defecto. Pondrá la mano en la cabeza de dicha víctima por el pecado y la degollará en el altar de los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y tocando los cuernos del altar de los holocaustos derramará el resto en su base. Así se hará expiación por el que ha cometido la falta y le será perdonada. Oiga, su pecado le será perdonado por esta expiación que el sacerdote hace. Pero también Levítico capítulo 5 y versículo 10 nos da una muy muy clara enseñanza. Pero vamos a ver Levítico 5:5 dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O sea, de alguna manera pecó. Y dice: tocaré inmundicia del hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. 4. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. 5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. 6. Estoy leyendo Levítico capítulo 5 y versículo 6. Dice: y para su expiación traerá a Jehová, esto es de la Biblia Reina Valera, por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera, una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. O sea, el sacerdote, con su misma Reina Valera. O sea, no pueden decir que no lo tienen en su Biblia. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. También lo vemos en Nehemías 9:3, dice: puestos de pie, cada uno en lugar, leyeron el libro de la ley del Señor, su Dios, por una cuarta parte del día, y por otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. Números capítulo 5, versículos del 5 al 7. El Señor habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, si un hombre o una mujer cometiere cualquier pecado de los que suelen cometer los hombres, ofendiendo al Señor, téngase por culpable, confiese el pecado cometido y restituya íntegramente aquello en que haya delinquido, añadiendo un quinto, lo restituirá aquel contra quien se hizo culpable. La confesión oral era común en el pueblo de Israel y en la época de Jesús. Lo vemos en San Mateo capítulo 3, versículo 6. Y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Y en Marcos 1, 4 a 5 dice que estuvo Juan el Bautista bautizando en el desierto y predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y todos iban a él de toda la tierra de Judea y de Jerusalén, y se hacía bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Como vemos entonces, la confesión de pecados sí es bíblica, y también pues los hermanitos separados a veces se contradicen, porque ellos dicen que no se confiesan con un hombre pecador, pero sí se bautizan con el pastor que es un hombre pecador. O sea, pues hay una contradicción ahí. Bueno, el acto externo aseguraba al creyente la posesión del perdón prometido.
Dios perdonaba, pero el hombre por medio de un gesto hacía pública su condición de pecado y su arrepentimiento. El corazón del culto de Israel, que eran sacrificios, exigía confesión audible del pecado cometido. Cuando el sacrificio era ofrecido por en todos los sacrificios, a excepción de los de primicias y diezmo, el del cordero de la Pascua, se imponía las manos sobre la víctima. Si el sacrificio más importante de todo el judaísmo era la ofrenda por el pecado, estos sacrificios eran válidos solo si había un profundo arrepentimiento del oferente. El sacrificio llevaba este orden: primero, memoria del pecado ante Dios; 2, arrepentimiento; 3, confesión de los pecados; 4, rociamiento con la sangre; y 5, perdón de los pecados. Y es lo mismo que la iglesia enseña ahora, los 5 pasos para el perdón de los pecados, ¿verdad? Primero, hacer pues un acto de conciencia, arrepentimiento y prometer no volver a pecar. Y bueno, durante el sacrificio, el que lo ofrecía hacía esta oración: te ruego, Señor, he pecado, de hecho, perseverantemente, me he rebelado, he cometido el pecado. Y de acá se confesaba en voz alta el pecado cometido, pero vuestro arrepentimiento, y sea esto para la expiación. Entonces noten cómo el orden del sacrificio por el pecado, que no es más que un sacramento de reconciliación en la antigua alianza, conlleva los mismos pasos de nuestra confesión. Ya se los dije ahorita hace un minuto: examen de conciencia, arrepentimiento, confesión de pecados, perdón de los pecados por los méritos del sacrificio de Cristo en la cruz, y 5, un acto de contrición y la absolución por parte del sacerdote. Son los mismos 5 pasos de los judíos en la antigua alianza, como es ahora pues en la nueva alianza, el sacramento de la reconciliación en la iglesia. Es verdaderamente penoso que personas que dicen conocer las escrituras, como los hermanos separados, no vean la profunda raíz bíblica del sacramento de la confesión. Repito, ellos dicen, ¿cómo me voy a confesar con un sacerdote que es un hombre pecador? Pero se contradicen porque se van y se bautizan con el pastor que es un hombre pecador. Entonces, ¿en qué quedamos? En el judaísmo tardío, según el Talmud, existían ritos penitenciales públicos donde contenía una fórmula de arrepentimiento. Hoy, Yahvé, he pecado, y hoy toda mi familia, perdona mis pecados y los de mi familia. El historiador judío Flavio Josefo también menciona que en su época se ofrecían sacrificios por los pecados concretos y personales en su libro Antigüedades Judaicas. Usted lo puede conseguir en Amazon, donde usted quiera. Busque el libro del historiador judío Claudio Josefo, y el libro se llama Antigüedades Judaicas, y ahí va a encontrar esto que nos está hablando de lo que es la confesión de pecados en el pueblo judío. Y bueno, dice un web judío consultado pues en la web, dice que mediante esta fórmula el Cohen Gadol hacía cumplir a todo el pueblo con su deber de confesarse. Y si bien es virtuoso que cada quien se confiese individualmente ante Hashem por sus inconductas particulares, la ventaja de la confesión pública radicaba en el hecho de que, por ser colectiva, todos participaban de la misma, y por ende el retorno era más profundo y completo. Tras la destrucción del templo, los sabios establecieron que cada judío recite por sí mismo el formato de la confesión colectiva, y cada quien ponga la intención de incluir sus inconductas particulares al recitarla, o sea, pues al rezar, ¿verdad? Y bueno, en época del templo las transgresiones eran penalizadas físicamente, y cuando las transgresiones exigían una ofrenda para ser perdonadas, era necesario que éstas fueran acompañadas de una confesión. De lo contrario, la ofrenda no era aceptada por Dios. De acuerdo al Rambam, esto implica que toda la transgresión exija una confesión, pero actualmente no hay una penalidad por no confesar nuevos pecados. No tenemos templo, no tenemos Sanedrín, no somos castigados de hecho por no confesar nuestros pecados. Sencillamente no se nos perdonan nuestros pecados, y a la larga somos solo nosotros los perjudicados, por cuanto no hemos corregido nuestro proceder, y nuestro devenir y vivir se convierte en un absurdo. Entonces nos resta más que recapacitar sobre nuestra
vida diariamente para finalmente lograr esta transformación que nos permitirá enaltecer el nombre de Dios. Y bueno, ustedes saben que el judaísmo hoy practica la confesión auricular. Veamos lo que dice este buen judío, el formato de confesión que debemos recitar en Yom Kippur, que es el siguiente. Ustedes saben que es el Yom Kippur es una fiesta judía, igual como la fiesta de las luces o la de la Hanukkah, que esta fiesta de la Hanukkah está establecida en el libro de los Macabeos. Vamos a ver, dice, pero nosotros pecamos negligentemente, intencionalmente y nos rebelamos ante ti, o en hebreo, Abal Anachnu, Hatanu Anu Fashanu. Es el Talmud babilonio, tratado de Yoma 87b. Y bueno, aquí nos da muchas citas que vienen en hebreo, palabras hebreos para que ustedes pueden consultar. Pero luego dice que se sigue detallando y se recita Ahet Shehatanu Lefaneja y bueno, etcétera. Dice el perdona por el pecado cometido ante ti, que incluye una larga lista de transgresiones sumamente detalladas sobre la base de esta versión común. Cada congregación agrega la suya propia. La confesión debe ser recitada de pie hasta que concluya la sección. Por los pecados que nos hacen acreedores de las 4 penas capitales. Rey que absuelve es el Shulchan Aruch 607.3, el Misha Berurá el 10, y es bueno adoptar una posición cabizbaja. O sea, pues, o inclinarse un poco, ¿verdad? Como a veces nosotros hacemos, pues en referencia. Y bueno, es importante inclinarse un poco hacia adelante al recitar la confesión para adoptar una actitud más sumisa. Y hay quienes que cumplen con excelencia y se inclinan marcadamente hacia adelante, tal como lo hacen durante la bendición del Modin Shelah. En el caso de quienes quieren cumplir con excelencia, pero les cuesta inclinarse prolongadamente, es bueno que al menos se inclinen al recitar la primera parte de la confesión. Y al recitar al Het, que se conformen con una leve inclinación, se acostumbra a golpear el pecho, como nosotros hacemos en la misa, ¿verdad? Por mi culpa y por mi gran culpa. Y se pegan, dice, en el pecho con el puño durante el recitado de la confesión, como forma de expresar que los impulsos de su corazón lo impulsaron a pecar. Esto está en la Misha Berurá 607.11. Y bueno, está la confesión Bidui en el Yom Kippur y su normativa. Bueno, dice la ley rabínica de Otto, página 552, dice: entonces confesaré los pecados que ha cometido y hará completa restitución por el daño, o sea, por el daño causado. Añadirá un quinto y lo dará al que él perjudicó. Y a continuación, quien sacrificaba imponía las manos sobre la víctima, significando así sus intenciones: adoración, acción de gracia, petición y expiación. Si el sacrificio era ofrecido por toda la comunidad, eran los ancianos quienes realizaban la ceremonia de la imposición de manos. Levítico capítulo 4, versículo 15. Y esta parte de la ceremonia no se realizaba en ciertos sacrificios. O sea, pues como por ejemplo los primeros, las primicias, los primeros frutos, los diezmos, el cordero pascual, las palomas y todo esto. Ni en el caso de que el sacrificio se realizara a petición de paganos. A la ceremonia de imposición de manos le precedía generalmente la confesión de los pecados, que está en Levítico capítulo 16, versículos 21, Levítico 5:5 y siguientes, número 5:6 y siguientes, que según la tradición rabínica era verbal. Otto Levi Rabínica 5:52-7. Pero también en la parashá de Naso nos entrega 18 nuevas mitzvot, entre ellas la obligación positiva de confesar nuestros pecados. Nos enseña la Torah: dile a los hijos de Israel si un hombre o una mujer comete algún pecado contra alguien, actuando de manera traicionera contra Dios, y esas personas se encontraran culpables, ellos deben de confesar el pecado que han cometido. Números capítulo 5, versículo 7. Esta mitzvah positiva es la piedra fundamental para corregir nuestras acciones inapropiadas, algo que nuestros sabios
instituyeron en nuestros rezos diarios bajo el nombre de Vidui, confesión, pero no sobra preguntarnos para quién era esta confesión, para Dios, para el prójimo, contra quien hemos actuado mal o para toda la comunidad de Israel. ¿Cuál es la penalidad de no confesar nuestros pecados? Pero más allá de ello, hay una penalidad por ello. En general, ¿cuál es el propósito de confesar nuestros pecados? Nuestra sagrada Torah, o sea, pues la Biblia judía, que es la Torah, no utiliza la palabra vidui. De hecho, cuando habla de la mitzvah anteriormente mencionada, usa la palabra hitbadu, que proviene de la palabra yadá, la cual significa arrojar o mano extendida, y que en este sentido implica entregar, dar, y es así como vidui se convierte en confesión, un acto en el cual se entrega una información, se da la mano extendida, un reporte, que en este caso es acerca de nosotros mismos y de nuestro proceder inadecuado, o sea, pues de nuestras culpas. Es a partir de ahí que nuestros sabios instituyeron como parte diaria de nuestro rezo la sección conocida como vidui, para cumplir la cabalidad esta misma positiva de la Torah. O sea, pues está incluso en la Biblia de los judíos, la Torah. De acuerdo a nuestra alajá, hay dos tipos de pecados por los cuales confesarnos, a saber, pecados contra Dios y pecados contra otra persona. De acuerdo al Talmud, los primeros no se deben hacer con un público presente, en tanto los segundos están permitidos de llevarlos a cabo de esa manera. Y de hecho el Rambam en su Misha Torah nombra dicha confesión como elogiable, empero que se obtiene con dicha confesión. ¿Cuál es el objetivo de confesar nuestros pecados verbalmente? ¿No sería más productivo sencillamente ir donde el infractor y reconocer frente a él nuestra falta? Tal posibilidad solo serviría si los pecados fueran contra el prójimo, pero en último análisis todo pecado va en contra de Dios, por cuanto es Él quien nos ha entregado ese código de leyes que conocemos como Torah. O sea, pues estamos hablando de la Biblia de los judíos, que tienen y establecen la confesión de pecados. El Rambam en la Misha Torah, Ilhot Hateshuvah, capítulo 1, alajá 2, nos presenta la fórmula cómo debemos hacer la confesión de pecados. Fórmula que incluye los 3 niveles de pecados que podemos llevar a cabo. Aparte de ello, tenemos las confesiones diarias que decimos como parte de la Tahanun y que se conocen como Ashamnu. Y para finalizar, la confesión que decimos anualmente en el Yom Kippur, conocida como Al-Het. Todas ellas tienen que ser verbalizadas, o sea, pues confesadas verbalmente, eso quiere decir. Y si bien no se dicen en voz alta, excepto en los días establecidos, se tiene que pronunciar verbalmente de manera adecuada. El punto, aún cuando no sea explícito, es bastante obvio, a saber, el que nosotros, al escucharnos, reconozcamos nuestras faltas y a partir de ahí podamos corregir nuestras acciones, corrección que no debe esperar hasta los 10 días de arrepentimiento, como comúnmente se supone, sino que se debe hacer cuanto antes para que llegado el día del juicio, el perdón sea dado. No solo por aquel contra quien se pecó, sino para que nosotros nos podamos perdonar a nosotros mismos de tales actos y estar bien de conciencia ante Dios. Mire, esto mismo lo dicen las escrituras judías. Entonces, ya voy a ir terminando. Únicamente voy a leer una parte del sacramento de la reconciliación en la iglesia naciente. En San Juan 16, 12 al 13 dice el Señor Jesús, nos dice bien claro que cuando venga el Espíritu de la verdad, este va a revelar todas las cosas que Él nos ha dicho. La iglesia después de Pentecostés comenzó el ministerio del perdón y esa misma mañana cuando Pedro proclama el bautismo por el perdón de los pecados en Hechos 2:38, y la iglesia primitiva, como nos lo dice 1 Corintios 5, 1 al 5, excluía de su seno a los pecadores y los recibía, excluía de su seno a los pecadores y los recibía en la comunión de los santos si se arrepentía. 2 Corintios capítulo 2 versículos del 5 al 11. Y esta era la manera primitiva de ejercer el don de perdonar los pecados.
Ya a finales del siglo II se impone una forma apostólica de perdonar que aparece verbalmente en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22. No impongas a nadie las manos a la ligera, no sea que te hagas cómplice de los pecados de otros. Esto es en la imposición de manos que Pablo le dice a Tito. Y esta imposición, Pablo le dice a Timoteo, para corregir, 1 Timoteo 5:22. Es Pablo el que le dice a Timoteo que no se apresura a imponer las manos, ¿verdad? Porque no se haga cómplice de los pecados ajenos. Entonces, esta imposición de manos no es pues en modo alguno referente a la ordenación al ministerio, pues desde el versículo 17 Pablo nos habla del pecado. Pablo le dice a Timoteo que no perdone por imposición a la ligera a un pecador, so pena de cargar él con futuros pecados. Y no solo a los presbíteros, pues en el versículo 17 en adelante habla en singular y en el versículo 22 habla en plural. El mismo apóstol Pablo está consciente de la necesidad que tiene el hombre de la realidad del poder concedido a los presbíteros para la reconciliación cuando dice 2 Corintios 5, 18 y 20. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Ojo acá, porque aquí Pablo dice que ellos son los ministros de la reconciliación y que lo recibieron por mandato de Cristo. Entonces dice, nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, dice Pablo. Como si Dios exhortara por medio de nosotros, os suplicamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. El mismo Pablo manda que se reconcilien, o sea, pues que se confiesen y se pongan a cuentas con Dios. Y y acá San Pablo no le dice a los corintios que hicieran una profesión de fe aceptando a Cristo como su Señor, como lo hacen allá afuera. No. No le dice acepten, levanten la mano y acepten a Cristo y ya son salvos. No. Dice, Pablo aquí no le dice eso, sino que exhorta pues para que se reconcilien con Dios. Y esta no es la primera vez que San Pablo predica a los corintios, sino es la segunda ocasión. Ya los corintios habían aceptado a Cristo. Jesús es su Salvador. San Pablo se refiere al poder reconciliador que se le ha otorgado a los presbíteros. Entonces hay que acudir con ellos para verdaderamente pues ser perdonados, porque Dios nos perdona por medio de ellos. Aparte de la confesión, lo que nos hace participar del perdón de los pecados es primeramente pues el bautismo, ¿verdad? Que es el sacramento de iniciación cristiana, como lo menciona también el apóstol San Pedro en la primera predicación de la iglesia, Hechos 2:38. Mas no obstante, sabemos que después del bautismo seguiremos siendo pecadores, y la manera de que nuestros pecados nos sean perdonados es la confesión. Y esto pensaban los padres de la iglesia primitiva. Por ejemplo, la Didache, el escrito más antiguo del cristianismo, escrito allá por el año 80, 90, dice referente a la confesión en su punto 4:14. En la reunión de los fieles confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con conciencia mala. Además de estas tres razones, hay también una séptima, aunque dura y laboriosa, la remisión de pecados por medio de la penitencia. Cuando el pecador lava su almohada con lágrimas, cuando sus lágrimas son sustento día y noche, cuando no se retiene de declarar su pecado al sacerdote del Señor ni de buscar la medicina, a la manera del que dice, ante el Señor me acusaré a mí mismo de mis iniquidades, y tú perdonarás la deslealtad de mi corazón. Orígenes, año 185 al 254, homilía sobre los Salmos 2:4. Os exhorto, hermanos carísimos, a que cada uno confiese su pecado, mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo. O sea, mientras su confesión puede ser aceptada, mientras la satisfacción y el perdón otorgado por los sacerdotes son aún agradables a Dios. San Cipriano de Cartago, año 200 al 258 después de Cristo. Profesan mostrando reverencia al Señor, reservando solo a Él el poder de perdonar pecados. Mayor error no pueden ser que el que cometen en buscar al rescindir de sus órdenes, echando abajo el oficio que Él confirió. La iglesia lo obedece en ambos aspectos, al ligar el pecado y al soltarlo, porque el Señor quiso que ambos poderes debían ser iguales.
de penitencia 1, 2 al 6. Enseña que este poder es una función del sacerdocio y que este puede perdonar todos los pecados. Pareciera imposible que los pecados deban ser perdonados a través de la penitencia. Cristo otorga este poder a los apóstoles y de los apóstoles ha sido transmitido al oficio de los sacerdotes. San Ambrosio de Milán, año 384 al 394 después de Cristo. No escuchemos a aquellos que niegan que la iglesia de Dios tiene poder para perdonar todos los pecados. De Agonía Christi 3. San Pacián, obispo de Barcelona, año 390 después de Cristo. Este que tú dices solo Dios lo puede hacer, bastante cierto, pero cuando lo hace a través de sus sacerdotes, es su hacer de su propio poder. El sacerdote perdona en la persona de Cristo. San Ignacio de Antioquía dice, todos los que se arrepientan serán perdonados por el Señor, a condición de que se arrepientan en la unidad de Dios y en comunión con un obispo, como especificó Ignacio a los Filadelfia en el capítulo 8, versículo 1. Mientras que en su obra Enseñanza insta a confesaros vuestras ofensas en la presencia de la iglesia y no realices plegarias con una conciencia maliciosa. Este es el camino de la vida. Enseñanza 4:14. San Basilio el Grande, aquí voy a terminar, hermanos. San Basilio el Grande se refiere a la confesión de pecados en la época de la iglesia apostólica. Hechos capítulo 19, versículo 18. Si ustedes ven y van a la Biblia y leen este versículo, dice que todos los paganos venidos al cristianismo venían a los apóstoles a confesar sus pecados. Entonces dice, muchos de los que habían creído venían confesando sus malas acciones, o sea, sus culpas, sus pecados. Y concluye con, es necesario que confesemos nuestros pecados a los que se les ha confiado la administración de los sacramentos de Dios en la iglesia. Primera de Corintios 4:1, que esto ya se lo leí, dice, así dice que los hombres deben considerarnos como siervos de Cristo y como los encargados de los sacramentos de Dios, puesto que los primeros cristianos solían confesarle a los apóstoles, que a su vez bautizaban a todo el mundo. Basilio Magno, Condiciones 2:88. San Juan Crisóstomo dice del sacerdocio, a pesar de que todavía habitan y andan por la tierra, ellos han llevado a cabo, sin embargo, la supervisión de los asuntos celestiales con una autoridad que Dios no les dio ni a los ángeles ni a los arcángeles. Nunca en realidad dijo a los ángeles, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y sin embargo, la unión de los sacerdotes llega al alma y atraviesa los cielos, y todo lo que los sacerdotes promulguen desde aquí abajo, Dios lo autoriza desde arriba. El soberano mantiene la decisión de sus siervos. ¿Acaso no les dio plena autoridad a los apóstoles? Él les dijo, a cualquiera que retengáis sus pecados les serán retenidos. Juan Crisóstomo sobre el sacerdocio, homilía 3:5. Mira qué importante esto, porque aquí San Juan Crisóstomo está haciendo énfasis profundamente en la autoridad que reciben los apóstoles en Juan capítulo 20, versículo 22. Cuando Jesucristo les sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. En la iglesia primitiva la confesión de los pecados era pública, como dice el apóstol Santiago. Santiago 5:16 dice, confiesen sus pecados unos a otros y pidan unos a otros para que sanen. Así que antes de comenzar la Eucaristía, los pecadores puestos de pie confesaban sus pecados pública y públicamente se daba la absolución por el presbítero presidente. De ahí proviene el inicio de nuestra Eucaristía. Antes de comenzar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y esto lo dice el sacerdote al inicio de la misa. O sea, reconocernos pecadores. Y dice entonces que aún subsiste después de 20 siglos, ya de forma simbólica. De ahí también la categoría de sacramento de sanación o sacramento de la reconciliación, como también se le llama a este sacramento que realmente pues es la misericordia de Dios manifestada en nosotros. Bueno, mis hermanos, voy a terminar aquí este video. Es más largo. Quiero aclarar que no es es algo hacer un video acerca del debate que tuve, sino que es dar una enseñanza
a la comunidad de Facebook. O sea, esto quiero que quede claro porque algunos hacen réplicas o algunos no quedaron contentos y hacen videos, pero esto no es algo en lo que yo se me quedó acá o no, es dar una enseñanza a la comunidad de Facebook, porque allá pues quedó en YouTube, como les digo, lo han compartido algunos hermanos en otros canales. Ya la plataforma mía, el canal mío creo que pasa los 500, pero hay otros hermanos que lo han subido y yo creo que pasamos los 3000, pero no es este el propósito, sino que es dar pues una enseñanza a la comunidad de Facebook, porque aquí pues yo lo puedo compartir a mis foros que son muy grandes. Yo tengo, administro foros que pasan el 500,000 de personas. Y bueno, y ahí lo compartimos. Hay foros propios míos que también son grandes. Y pues ahí lo compartimos y llegamos a más personas. Entonces, el objetivo es dar una enseñanza en relación a la confesión de pecados, que es, pues es totalmente ajeno a por cualquier cosa que quieran inventar o que quieran decir, no es nada relacionado pues al debate que tuve hace 2 días con una hermana separada. Así que voy a despedirme, pero voy a saludar. Vi que algunos hermanos, bastantes hermanos se agregaron y algunos están comentando. Dice Efraín Vilches, bendiciones hermano. Yolanda Jan Pérez dice buenas tardes. Y bueno, hay muchos que comentaron. Está la hermanita, dice saludos y bendiciones, hermanita Kerima Catequista. Bendiciones mi hermana. Deje ver. Bueno, dice hermano René Torres también, bendiciones hermano. Son muchos los que están viendo, está mi hermano también, Ronnie Arana, bendiciones hermano, te quiero mucho. Mi hermano de sangre, ¿va? Y dice Isidro Ventura, saludos hermanos. Y también Roger Gerardo Argüello de Argentina dice, aquí estamos hermanos, bendiciones. Mi hermano Germán Rodríguez también, apologista. Y también dice Roger Gerardo Argüello, dice nuestro Señor vino por los pecadores, no por los perfectos. Bueno, también está, dice saludos hermano, bendiciones. Sandro Varela Cuña, bendiciones. Y bueno, que Dios los bendiga a usted hermano, su familia, amigos, hermano de sabiduría. Sarita Llanes también dice bendiciones. Y bueno, son bastantes los que se conectaron, pero pues un saludo para todos, son bastantes. Que Dios los bendiga y me despido. Carlos Arias dice saludo hermano Elmer desde México. Paraguayo dice el hermano, que yo pensé que él era de Argentina. Bueno, perdón hermano. Bueno, yo le mando un saludo a todos desde aquí de Boston. Bendiciones y que la paz del Señor esté siempre con usted.